Como ya lo dijo Manuel, pues vamos a hablar de alimentación para runners en esta época de pandemia. Soy Juan David Vélez, nutricionista deportivo. Quiero empezar con esta frase que es realmente una frase que se aplica mucho a ese tiempo que estamos viviendo. Y es, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio. La frase de Charles Darwin, que creo que a todos se nos aplica y realmente es lo que debemos hacer, adaptarnos al cambio. Como todos bien sabemos, esta pandemia comenzó en Asia, en China, en Wuhan, se regó por todo el mundo, nadie estaba preparado para eso, afectaba a muchos deportistas de todo el mundo, cancelaron Juegos Olímpicos, pues aplazaron y bueno, ha traído muchas dificultades, pero también vamos a ver qué oportunidades nos da esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué consecuencias nos trajo para todos los deportistas? Nos trajo que pues ya no podíamos entrenar, que se, que se, que las competencias organizadas se aplazaron o se cancelaron, ya se perdió pues como esa comunicación en algunos deportes que había entre los entrenadores, los deportistas y los delegados. En los runners especialmente, la incapacidad para mover libremente, solo contamos con el espacio de la casa y uno como runner sale a la calle a entrenar o al parque, así sea, y bueno, eso dificultó mucho el entrenamiento, las condiciones de la casa no de las más apropiadas, la mayoría no tiene una caminadora para seguir entrenando en la casa o una bicicleta adaptada para la casa, etcétera. Y bueno, todo eso sumado a la fatiga mental que causa, la ansiedad, el estrés y los cambios en composición corporal. Entonces, digamos, son consecuencias de toda esta cuarentena, de esta pandemia. ¿Qué es lo importante? Que debemos tener en cuenta no perder el objetivo. ¿Qué nos tiene en el deporte y los objetivos que tenemos en el deporte? ¿Cómo mantenemos el objetivo desde la parte nutricional en el deporte? Eso es lo que vamos a hablar. Los investigadores a nivel mundial eh, pensaron también, bueno, ¿qué vamos a hacer con los deportistas que en ese momento no pueden entrenar, que no pueden estar haciendo su actividad física normal? Y es que la duración de la crisis global no la podemos predecir, no sabemos cuánto va a durar, todavía no hay cura, pero ¿qué pensaron entonces estos investigadores? Bueno, no podemos prevenir cuánto dura, pero sí podemos prevenir la pérdida de la condición física. Entonces es muy importante y es un aspecto a tener en cuenta, que sí podemos prevenir esa pérdida de la condición física. ¿Qué efectos negativos entonces nos trae el aislamiento? Dentro de los estilos de vida, como cambia tanto todo y no estamos preparados, puede haber una nutrición inadecuada, mala calidad de sueño. Muchas personas han cambiado sus hábitos de sueño y eso afecta muchísimo, muchísimo, tanto la condición física como la parte inmune igualmente. Adicciones como al celular, a la televisión, a los juegos y también pues, el aislamiento provoca soledad. ¿Cómo se refleja en el cuerpo a nivel fisiológico? Aumento de la grasa, disminución de la masa muscular, se deteriora el sistema inmune, el insomnio y la depresión. Entonces son aspectos negativos. Pero no todo es negativo dentro del aislamiento. También hay aspectos que se pueden tomar de una forma positiva, como que, como si yo tengo, por ejemplo, una lesión grave o tengo cargas acumuladas o tenía cargas acumuladas previamente, puedo hacer un proceso de recuperación porque tengo ese tiempo durante esta cuarentena o durante lo que está durando esta pandemia. Que puedo también ayudar a generar buenos hábitos y aprender a cocinar si de pronto no lo hago normalmente. Entonces puedo aprender a alimentarme mejor y hacer preparaciones diferentes. También desde lo técnico, mejorar
puntos débiles que se tengan, algunos aspectos desde lo mental y algunas técnicas que durante el entrenamiento normal no se podrían hacer. Entonces eso ayuda a perfeccionar ciertas cosas. Entonces también hay aspectos positivos del aislamiento. Vamos a hablar qué cambios fisiológicos ocurren en el cuerpo durante épocas de pandemia, donde no se entrena tanto. Hablando con Manuel, me mencionaba que para todos el volumen de entrenamiento pasó de estar entrenando 1 o 2 veces por semana a nada, y ya últimamente que empezaron a dar pues como estas oportunidades para entrenar, los horarios de entrenamiento 2 de la tarde muy difíciles por el sol, entonces no se podía entrenar tanto volumen. Entonces todos esos cambios generan cambios en nuestro cuerpo y vamos a ver a nivel fisiológico qué es lo que pasa. Lo principal es un concepto llamado desentrenamiento. ¿Qué pasa con el desentrenamiento? Es un proceso normal que hay en todos los deportes y son, por ejemplo, épocas de vacaciones o nos enfermamos o tenemos una lesión. Entonces son periodos donde paramos y no entrenamos y es normal en todas las carreras deportivas, en todos los deportes. ¿Qué pasa? Ese desentrenamiento no es comparable como estamos viviendo ahora en nuestra casa, porque si antes paramos unos 15 días, una semana, ya, digamos, puede ser o ha sido incluso meses que no hemos podido salir a la calle a trotar o a correr o a entrenar. Entonces el proceso de desentrenamiento se acentúa aún más. No sé si a alguno le habrá pasado que, que uno ya no sabe qué día de cuarentena es y se pregunta qué pasará con el entrenamiento, con lo que se lleva acumulado, si uno se estaba preparando por una carrera. Y hay algo bueno, y es que el cuerpo tiene memoria muscular, o sea que las pérdidas técnicas se recuperan rápidamente, el cerebro puede recordar movimientos que se hacían repetitivamente, etcétera. A nivel técnico no se pierde, obviamente se pierde la parte física, y eso es lo que debemos evitar desde la alimentación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Normalmente lo que pasa es que se aumenta la grasa y se disminuye la masa muscular. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, siempre debemos tratar de tener una buena composición corporal, mucho músculo y poquita grasa. Obviamente, pues el runner no debe tener una masa muscular pues muy grande, obviamente, pero mantener una buena masa muscular nos hace mantener la condición física, y perder masa muscular de la que ya teníamos deteriora esa condición física para el entrenamiento. Es un objetivo dentro de la nutrición en pandemia, es mantener la composición corporal, evitar ganar grasita y evitar perder el músculo, porque eso va a deteriorar la condición física, y cuando volvamos a entrenar va a dificultar pues volver digamos, al nivel que estábamos. Esto es lo que debemos evitar, que después de la cuarentena ya hayamos perdido todo ese trabajo de entrenamiento, ese trabajo físico que hayamos hecho anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en este gráfico podemos ver que estamos haciendo un entrenamiento, semana 0, abajo es la semana, el número de semanas, y el lado izquierdo, porcentaje de cambio. Entonces podemos ver que estamos haciendo de la semana 0 a 24, digamos que es el periodo antes de la cuarentena. Estamos entrenando y mejorando mucho con el entrenamiento, la resistencia, etc. Llegamos a cuarentena, no pudimos salir a entrenar, no pudimos hacer ejercicio en casa. ¡Prum! En solo 4 semanas se disminuye demasiado todo ese porcentaje de ganancia que habíamos tenido con el entrenamiento. Solo 4 semanas ese proceso de desentrenamiento se ve, pues, digamos, intensificado. ¿Qué debemos hacer? Entonces, como no estamos gastando lo mismo
que antes en energía, por el entrenamiento, debemos corresponder a ese gasto. ¿Qué pasa si yo disminuyo el gasto y sigo consumiendo la misma alimentación que estaba realizando antes cuando estaba entrenando doble jornada, cuando me estaba preparando para un maratón, un campeonato? Va a ocurrir el aumento de peso. Si yo no estoy gastando todo eso que estoy comiendo, pues se va a acumular como grasita, voy a aumentar de peso. Y eso obviamente va a afectar muchísimo el rendimiento. ¿Qué debemos hacer luego? Aumentar el entrenamiento ya cuando se pueda retomar mejor y controlar el consumo para mejorar la composición corporal o los kilos que hayamos ganado durante ese tiempo. Por ahora, ¿cuál es el ideal? Que ese gasto de energía que estamos teniendo corresponda a eso que estamos comiendo para equilibrar el peso, para no perder masa muscular y que no se nos suba la grasita. Eso es lo que debemos tener en este momento. ¿Cómo se hace entonces una disminución de la masa adiposa, de la grasa? Primero, pues evitar en casa estar comiendo comidas rápidas, domicilios, etcétera. Tratar de comprar comidas muy saludables. Dentro de la alimentación, el nutricionista, ¿qué puede hacer? Disminuir unas 500 calorías, hacer el cálculo de cuánto el deportista está necesitando y disminuirle 500 calorías a la alimentación. Aumentar un poquito la cantidad de proteína dentro de la alimentación. Incluso se podrían utilizar algunos suplementos durante esta época. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de masa muscular. No es necesario ganar en runners de pronto, pero sí evitar la pérdida para evitar que se deteriore pues como esa condición física. Bueno, dentro de la nutrición vamos a hablar pues ya unos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para eso que ya hablamos. Ya pues mencionamos qué pasa en el cuerpo, vamos a ver desde la nutrición cómo podemos ayudar a esta época de pandemia para no perder el objetivo que tenemos. Algo muy importante es que, como ya lo mencioné, podemos aumentar la grasa porque no tenemos el mismo gasto energético. Recurrir a dietas en este momento puede perjudicar el rendimiento posterior, porque, bueno, sí podemos reducir grasa, pero si reducimos músculo, estamos deteriorando todo lo que tiene que ver la condición física del rendimiento. Entonces no se deben hacer dietas estrictas, porque eso nos va a disminuir todo el rendimiento deportivo posterior y actual. Entonces, ¿qué debemos tratar de hacer? Planificar bien las comidas, hacer un menú y saber pues, como para cuántas personas se va a hacer el menú, almacenar lo que podamos, pero principalmente buscar alimentos que sean muy buenos nutricionalmente. No comprar para la casa, ni snacks, ni pues snacks saludables de pronto. Ya eso sería otra discusión, pero tratar de no llevar pues como postres, chocolatinas o mecato a la casa, porque si lo tenemos disponible en un momento que nos dé ansiedad por comer, pues vamos a tener ahí disponible. Pero si yo no lo tengo en la casa, pues es más fácil controlarlo, puedo comer otro tipo de alimentos, etcétera. Entonces hay que tratar de en las compras no utilizar este tipo de alimentos, digamos, para tener guardado, porque podemos pecar fácilmente. Aquí les dejo una lista de alimentos básicos para esta cuarentena. Todo runner debería tratar de controlar, digamos, ese consumo de energía. Normalmente consumimos muchos carbohidratos para el entrenamiento normal, es necesario, pero eso se debe reducir porque no estamos gastando lo mismo. Entonces, principalmente comprar muchas verduras, obviamente no exagerarnos porque sabemos que se dañan, entonces tener un surtido pues como de vegetales que podamos consumir en una semana sin que se dañen. Frutas también, incluso las frutas podemos utilizarlas como intermedios. Eh, un nutriente muy barato, con muy buena calidad nutricional es el huevo. El huevo nos ayuda muchísimo también a controlar la saciedad, la sensación de llenura, entonces es un alimento muy, muy bueno.
y ahí para abajo lácteos, digamos tubérculos, leguminosas, etcétera. Miren que acá traté de ponerlos en orden de importancia y la idea es que no compremos, como les digo, postres, mecato, etcétera. Que tengamos una alimentación básica, sencilla, muy rica en nutrientes, con baja densidad de energía, que eso se los voy a explicar enseguida. Entonces hay algo importante y es que no existen alimentos malos, solo hay que saber cuándo y cómo consumirlos, hacer equilibrio. Si yo me como una hamburguesa hoy, pues no me va a pasar nada, no me va a dar colesterol, no me va a dar sobrepeso, pero si cambiamos nuestros hábitos alimenticios en esta época, pues digamos eso sí va a ayudar a que tenga un sobrepeso, una obesidad, etcétera, si no me controlo. Entonces, es importante que yo puedo cualquier día pedir un domicilio, no quiero cocinar, pido un domicilio, normal, no pasa nada. Pero si yo hoy pido un domicilio, mañana estoy comiendo mecato, luego pido otro domicilio, helados, etcétera, el hábito es el que me va a llevar a perder todo ese trabajo ganado o el hábito me va a ayudar a pues, aumentar de peso. Entonces no es el alimento, sino el hábito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vemos? Puntos claves de la nutrición en esta pandemia. Uno, disminuir las harinas. Sabemos que es la principal fuente de energía, todos los carbohidratos, pero no estamos gastando la misma energía, entonces hay que disminuir la cantidad. Aumentar las proteínas para evitar la pérdida de la masa muscular, seguir hidratándonos normal, porque así no estemos entrenando, pues también tenemos pérdidas insensibles por el sudor, por la transpiración, etc. Entonces debemos hidratarnos también adecuadamente, disminuir las grasas de la alimentación, aumentar la fibra, los vegetales. La fibra nos ayuda también a poder tener sensación de saciedad. Poner horarios a la comida es muy importante también, porque eso nos ayuda, uno, a estar disciplinados pues con la alimentación y a que el cuerpo tenga hambre a ciertos momentos y es una estrategia pues como evitar la ansiedad, porque si ya le damos un suministro constante a cierta hora, el cuerpo se adapta a eso. Dentro de los nutrientes importantes, como les mencionaba, la proteína ayuda a mantener y recuperar la masa muscular, pero además nos ayuda a mantener el sistema inmune fortalecido. Entonces las proteínas dentro de la alimentación en esta época es un nutriente indispensable, muy, muy importante. Podemos subir un poco la cantidad de lo que normalmente estamos acostumbrados. Las proteínas, a la par con la fibra, nos ayudan también a tener mayor sensación de saciedad dentro de la comida y eso evita pues que comamos de más también. Si estamos más llenos, pues evita que pronto nos pasemos con otras comidas. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo cambia la alimentación de un runner en una época normal. Cuando estamos entrenando, pues tengo un consumo mayoritariamente de carbohidratos para entrenar, para el ejercicio. Pueden ser unas 3.200 calorías, es un ejemplo. Entonces, miren, ya en esta época que ya estamos en el teletrabajo, estamos en la casa, estamos muy quietos, etcétera, puede ser 1.000 calorías menos de gasto de energía por entrenamiento y solamente, digamos, consumir unas 2.200 como ejemplo. Cada uno tiene un requerimiento diferente, unos gustos diferentes, etcétera. Varía mucho, pero este es un ejemplo muy claro de cómo puede variar la alimentación de un maratonista, un runner, cuando está en esta época. Así estemos entrenando en casa, porque es que el volumen de entrenamiento no es el mismo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro del gasto de energía. Así estemos entrenando en casa, porque eso es lo ideal, seguir entrenando en casa, pero el volumen y la intensidad no es el mismo. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo puede cambiar. Algo muy, muy interesante dentro de los alimentos y es que cada alimento tiene una cantidad de energía por gramo. Y a eso lo llamamos densidad calórica de los alimentos. 1 gramo de grasa tiene 9 calorías.
un gramo de proteína tiene 4. O sea, que la grasa tiene casi el doble de lo que tiene un gramo de carne en energía. Los carbohidratos tienen por un gramo también 4 calorías y los vegetales como 1,7, 2 gramos. Entonces, muy poquito. Realmente los vegetales tienen un poquito, que su principal componente son fibra y agua. Los vegetales podemos comer mucho. Aquí podemos ver unas diferencias en volumen, como sería 400 calorías. Vamos a ponerlo más práctico, en comida. ¿Cómo sería eso? Entonces, tenemos dos tipos de alimentación. Tenemos una con alta densidad de energía y otro con baja densidad de energía. Los que tienen alta densidad de energía son alimentos que son altos en grasa, en azúcares. eh, por ejemplo, aquí tenemos un rollito de canela, unas papitas de paquete, un postrecito, unas pastas con crema de leche, unas papitas fritas, una hamburguesa, una salsita y una gaseosa. Toda esta alimentación más o menos son 1575 calorías. Pero vean la imagen de la derecha. Son más platos, son casi el doble de platos de lo que es con alta densidad de energía. Son 3 bebidas y 1, 2, 3, 4, como 11, 12 platicos. Entonces, miren que, digamos, podemos comer más de otros alimentos. Podemos estar más llenos, más saciados y estar controlando nuestro peso, evitando la pérdida de la condición física. Esta clave es muy importante porque así nos damos cuenta que podemos comer mejor y podemos comer bien. Y cuando comemos mal, entre comillas, mal, ¿por qué les digo mal? Porque, entre comillas, porque no hay alimentos malos. Pero si yo estoy teniendo un mal hábito con la comida, pues ya sabemos qué pasa. Entonces, esa es una estrategia de utilizar alimentos con baja densidad de energía para poder comer un poquito más y estar bien nutridos, porque también estos alimentos tienen no solamente baja energía, sino que tienen muy buena cantidad de nutrientes que nos ayudan a mantener pues como el sistema inmune fortalecido y una buena salud, una buena digestión, entonces múltiples beneficios. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos M&M comparado con pepino en 200 calorías. Obviamente pues no nos vamos a comer 1,5 kilos de pepino, pero sí es una comparación que podemos tener con esa parte de la densidad de energía. Hay alimentos que podemos comer mucho más. Entonces, miren, acá un ejemplo, este es otro ejemplo, unas galletitas que podemos tener ahí en la tienda fácilmente. Y estos son unos plátanos, pues un banano, en comparación, casi media libra de banano comparado con unas galletitas. Entonces, de eso se trata la densidad de energía de los alimentos. Y hablando pues ya de suplementos, alguno pues que podría servir a los runners en este momento podría ser la proteína. Proteína para evitar pues como la pérdida de masa muscular, complementar la alimentación si de pronto no estamos comiendo lo suficiente eh, dentro de ella. De resto, creatina de pronto, pero no sería más en este momento. Entonces, como conclusión es que en este momento la vida de un runner debido a esta pandemia puede tener otro significado positivo. Podemos mejorar otros aspectos que normalmente no podríamos entrenar en la vida normal. Es una oportunidad de mejorar los hábitos de alimentación y técnicas específicas que pronto tengamos por mejorar. Es un momento para pensar nuestra vida, reorganizarnos, plantearnos objetivos, seguir afianzando los que ya tenemos y, digamos, como deportistas, recordemos que somos modelos a seguir y ahora compartir con otras personas que en situaciones difíciles podemos mantener objetivos claros, pues eso es, digamos, un aliento a otras personas que están detrás de nosotros, alumnos o chicos que están siguiendo nuestros pasos. Entonces, muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto
por si alguno tiene o quiere alguna otra asesoría. Y bueno, pasamos pues como a la parte de Juan, preguntas. Juan, muchas gracias. Igual esta información la voy a pasar pues para que tengan todos sus contactos y si necesitan pues esa parte de la asesoría. Listo. Listo. Bueno, Juan, ya podemos dejar de compartir pantalla y vamos a abrir pues 5 minuticos de preguntas. Por aquí hay una. Nos preguntan, ¿cuál es la Súper perfecto, diferencia? los 30 minuticos Sí, muy para que bien. le pregunten. Muy bien. Nos fue muy bien. Sí. Juan, por acá nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas whey y las ISO? Bueno, realmente las proteínas whey es como lo genérico. O sea, las proteínas generalmente son de suero de la leche, o sea, de whey protein. Sí, Ya lo que difiere es como esa calidad de la pureza que tenga cada una de las proteínas. Hay proteínas concentradas, hay proteínas aisladas y hay proteínas hidrolizadas, como en nivel de pureza, pero todas son whey. Listo, entonces esa es la diferencia. La ISO es aislada, pero sigue siendo una proteína whey. Whey es como lo grande, pues como la como gente come. global, como global. Ajá. Entonces ya sabemos que entonces está la concentrada, la aislada, que es la ISO, y la hidrolizada. Listo, perfecto. Juan, por acá nos preguntan, ¿la quema de calorías se determina solo con el volumen o también por la intensidad del trabajo? ¿Y cómo No, se puede, sí, sí, y cómo se puede medir según la intensidad? bueno, por ejemplo, eh, se puede medir por las dos, por la intensidad y por la duración. Ahí lo que varía es, por ejemplo, el tipo de energía que yo estoy utilizando. Cuando estoy utilizando alta intensidad, estoy utilizando mucho glucógeno, muchos carbohidratos eh, como reserva corporal. Y cuando estoy mediana o baja intensidad, la principal fuente de energía son las grasas. Entonces, si yo hago un HIIT, ¿cierto? Entonces estoy utilizando más, digamos, de ese glucógeno muscular. Y si yo hago pues un entrenamiento con volumen más prolongado, con una intensidad más bajita, estoy utilizando un poquito más de grasa. El cálculo realmente eh, no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil hacer el cálculo de cuánto estoy haciendo. Hay muchas herramientas que pueden ayudar como a tratar de predecir cuánto es eso, porque pues, ¿quién hace, digamos, esas pruebas para determinar cuánto es ese gasto? Más que todo un médico deportólogo, ¿cierto? Es que el que ¿Sí? determina cómo es ese gasto. Puede ser una ergospirometría, que no sé, mal me imagino que te lo han hecho varias veces, que es ponerte la banda y mirar cuánto puedes llegar, etcétera, y hacer un cálculo de cuánto podría ser la quema por hora o por sesión de entrenamiento. O sea, eso, digamos, es más complejo, pero a nivel práctico podría ser una herramienta, por ejemplo, un reloj que lleve los pasos y que cuente las calorías, o aplicaciones de celular que uno pone cuánto hizo de entrenamiento y qué tipo, y más o menos dice cuántas calorías uno gasta. Entonces, digamos, pueden haber herramientas que no pueden ser muy exactas, pero nos ayudan, ¿cierto? Nos pueden ayudar en este momento. Aparte, pues que no podemos hacer estas pruebas para saber realmente cuánto es el gasto. Listo, perfecto. Y bueno, y teniendo en cuenta pues este tema del aislamiento que nos ataca esa ansiedad de comer, ¿cómo podemos controlarla? Aquí nos hacen una pregunta referente a eso. Cuando esos Súper bien. momentos de ansiedad, ¿cuál puede ser, digamos, como ese plan B y no pecar con esas galletas, con ese mecato, o qué estrategias podemos utilizar? Listo. Precisamente escribí en conjunto con una amiga que es psicóloga deportiva un artículo acerca de la ansiedad por comer y el hambre emocional. Entonces, déjenme en un segundito, les voy a compartir en el chat el link para que vayan al artículo, y también el artículo tiene un test para que cada uno identifique qué nivel de comedor emocional es cada uno
Y Qué bien. el test tiene pues como el informe, te baja un PDF y todo, es súper bacano. Entonces déjenme un segundito, yo les mando el link para que tengan pues como esos tipsitos de la ansiedad por comer, puedan hacer el test. En un segundito. Listo. Listo. Ahí ya, no sé si ya vieron El chat. el chat, ahí ya está el link. Listo. Bueno, y vamos para la última pregunta. Para continuar con la programación, nos preguntan, ¿qué opinas del consumo de aminoácidos para ayudar en la recuperación? ¿Se Pero sí, recomienda, no se recomienda más como suplemento? sí. Eh, recordemos que los aminoácidos hacen parte de la proteína, ¿cierto? Entonces, si tenemos un buen consumo de proteína dentro de la alimentación normal, pues eh, no es necesario. Si de pronto si estamos teniendo una intensidad muy alta en el entrenamiento, porque hacemos HIIT una hora muy intenso y queremos evitar el desgaste, puede ser pues como una estrategia también, que puede ser igual de efectiva que la proteína en polvo, por ejemplo, o comerme una alimentación con proteína después de entrenar, ¿cierto? ¿Qué ventaja nos da, por ejemplo, el aminoácidos? Que lo podemos consumir durante el entreno. Personas que pronto sean vegetarianas o que no consuman lo suficiente en proteína, la suplementación con aminoácidos les puede ayudar para esa recuperación. Listo. Muchas gracias, Juan. Muy interesante todo este tema de la alimentación. Constantemente estamos ahí eh, insistiendo que hace parte importante del entrenamiento. Es un pilar fundamental. Es que bueno, pues, que nos hayas aclarado todas estas dudas que me imagino que más de uno tenía, cómo controlar el tema de la ansiedad, cómo me debo alimentar con toda esta dinámica que, como lo mencionaste al principio, nos tomó desprevenidos. Sí, realmente nadie está preparado, pero bueno, hay que adaptarnos a los cambios y seguir luchando por cada uno de nuestros sueños y objetivos deportivos. Así es. Juan, mil gracias por estar acá, por darnos ese conocimiento tan importante y esperamos pues encontrarnos de nuevo. Claro que sí. Un Listo. abrazo para todos, gracias pues, por asistir a la charla y bueno, continúen con esos expertos que son temas muy interesantes. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias. Bueno, continuando con la programación, vamos a darle paso a Jorge Macías. Él es fisioterapeuta. He tenido la oportunidad de trabajar con él en un año pues que tuve una lesión en la rodilla. Excelente pues todo el proceso que hicimos